Abramos la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo número 1. Hace muy poco tiempo iniciamos el estudio del Evangelio de Marcos y tal como es nuestra costumbre, iremos estudiándolo versículo a versículo, de principio a fin. Leamos hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 4, que nos dice: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la ocasión anterior cubrimos la parte donde Marcos hace una cita en donde mezcla tres pasajes del Antiguo Testamento. Uno tomado de Éxodo, otro tomado del profeta Malaquías y otro tomado del profeta Isaías. Une los tres pasajes para demostrar que el ministerio de Juan el Bautista, quien a su vez presentó al Señor Jesús, era un ministerio que estaba avalado desde las escrituras del Antiguo Testamento. Él había unido esos tres pasajes y termina con el tercero, que es propiamente de Isaías, donde dice: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Y después de haber citado esas palabras, es que dice en el versículo 4 que hoy leímos: así se presentó Juan. Al hacer esa relación o relatar una cosa después de otra, es obvio que lo que el Evangelio quiere transmitirnos es que esa voz que fue anunciada por el profeta cuando dijo: voz que clama en el desierto, fue una profecía que se cumplió en Juan el Bautista, quien vino anunciando, y también en el desierto, que había alguien más poderoso que él, quien habría de seguirle en el camino. Así es como Juan comienza a anunciar lo que ahí se llama el mensaje del arrepentimiento, pero también comienza a bautizar en agua. Ahora, esto que Juan el Bautista estaba haciendo era, hermanos, una auténtica revolución desde el punto de vista de lo que era la religiosidad de la época. Porque oiga, se trata de un hombre que está hablando de perdón de pecados, que está ofreciendo un bautismo por el cual habrá de venir el perdón de pecados. Nosotros eso ahora lo vemos con toda normalidad por dos razones. La primera es porque es una historia
que aparece en los 4 evangelios y que la conocemos muy bien, estamos familiarizados con ella. Y el problema cuando uno se familiariza con algo es que comienza a verlo de manera natural, sin darse cuenta que de acuerdo a los tiempos en los cuales eso se dio, no era natural lo que estaba ocurriendo. El otro aspecto es que nosotros vemos las Escrituras desde nuestra realidad actual. Somos iglesias evangélicas y nosotros tenemos una concepción de un perdón de pecados que viene por medio de la fe. Por lo tanto, la enseñanza de Juan el Bautista es totalmente coherente con este pensamiento evangélico. El problema es que nos olvidamos que esa no era una época de iglesias evangélicas, y mucho menos que hubiese un pensamiento en la línea evangélica tal como lo conocemos hoy en día. A veces nosotros hacemos a Juan el Bautista evangélico, a Jesús mismo lo hacemos evangélicos, y ellos no fueron eso. Este concepto de evangelio es algo que sería elaborado varias décadas después que estas cosas habían ocurrido. Por eso es que para entender qué era en verdad lo que significaba un ministerio como el de Juan el Bautista, nosotros debemos trasladarnos a la época. Así funcionaban las cosas. Había expiación por el pecado, pero yo le pregunto, ¿cómo los israelitas obtenían la expiación de sus pecados? ¿Cómo la obtenían? Cuando un israelita pecaba y quería una expiación de sus pecados, ¿qué podía hacer? ¿Cuál era el mecanismo? Bueno, a lo mejor lo sabe, pero quizá no quiere decirlo porque también no se dice en una palabra, no hay que explicarlo. Pero la expiación se obtenía por medio de los sacrificios. Dependiendo cuál fuese el tipo de pecado que hubiese cometido una persona, así era el tipo de víctima que tenía que llevar. Que podía ser un cordero, podía ser un palomino, podía ser una res. Y el sacrificio se iba a realizar de una manera tal que dependía del tipo de ofensa o lo que la persona buscaba. Si era una ofrenda de paz, si era una ofrenda por el pecado. El sacrificio era necesario para la expiación de pecado, número 1. Número 2, ¿a dónde se podía tener un sacrificio para expiación del pecado? Solamente en el templo. No había ningún otro lugar. Dios había sido bien claro desde Moisés. Ya le había dicho que cuando heredaran la tierra que Él les había prometido, Él dijo que seleccionaría el lugar donde Él quería que su santuario fuera construido. Posteriormente, Dios continuó dando instrucciones y Él dijo que Él quería un templo y dijo dónde quería que fuera. Fue en la propiedad que Moisés compró a Arauna cuando aquella peste estaba produciendo gran mortandad en medio del pueblo de Israel.
Ahí en el lugar donde David ofrece su sacrificio y donde la peste se detuvo, el Señor le dijo: aquí es donde vas a construir mi templo, el cual lo construye Salomón. Pero cuando ya está construido, y aún antes que fuera construido, Dios había dicho que ese sería el lugar único de adoración. Y él dijo que en ningún otro lugar se le ofrecería sacrificio a él, sino solamente en el lugar que él había escogido, es decir, su templo. Era prohibido ofrecer sacrificios en ningún otro lugar que no fuera el templo. Por eso es que a Dios no le agradaban los sacrificios que se ofrecían en los árboles frondosos, lo cual era una costumbre tomada del paganismo. Pero los israelitas decían: yo ofrezco este sacrificio en lugares altos o bajo árboles frondosos, pero no a dioses paganos, sino que es al Señor, al que nos sacó de Egipto. Pero eso era abominable a Dios, porque Él no quería que le ofrecieran sacrificios en lugares altos, en árboles frondosos o donde se les ocurriera, sino que Él había dicho que era en el lugar que Él le escogería. Recuerde que al final del libro de Josué incluso se habla de una guerra que casi se produce dentro de Israel, entre Israel mismo, porque las 2,5 tribus que habían quedado del otro lado del Jordán decidieron construir un altar, copia del altar que estaba en el lugar que Dios había dicho. Y eso hace que los hijos de Israel se armen y viene todo el ejército. Pero ¿por qué quieren hacer guerra? Porque del otro lado del Jordán han hecho un altar y ellos sabían que eso era contrario a lo que Dios había dicho, que quería un solo lugar de adoración. Y ya van a atacar cuando los de las 2,5 tribus que se han quedado del otro lado del Jordán salen y dicen: hermanos, ¿y qué pasa? ¿Por qué vienen armados? Y ellos les dicen: venimos porque ustedes han hecho un altar y Dios ha dicho que es en un solo lugar donde se le debe ofrecer sacrificio. Y los otros respondieron: no, momento, aquí hay un error. Es verdad, nosotros hemos hecho un altar que es copia del que está en Judea, pero no es para ofrecer sacrificios, sino que es solamente como un testimonio que nosotros también somos pueblo de Dios. Porque van a pasar los años y vendrán nuevas generaciones, hijos nuestros, hijos de ustedes, que no van a recordar que nosotros nos quedamos de este lado del Jordán y ustedes del otro. Y entonces sus hijos les dirán a los nuestros: ustedes no son pueblo de Dios. Pero entonces nuestros hijos podrán responder: sí, somos pueblo de Dios, porque ahí está el altar que nuestros padres construyeron como testimonio. Por eso es que este altar es igual al que ustedes tienen, porque es un testimonio que somos tan pueblo de Dios como lo son ustedes. Por eso construimos el altar, no para ofrecer sacrificios. Los demás comprendieron y dijeron: bueno, tienen razón, si es así, no hay problema. Y se evitó la guerra. Pero note, hasta una guerra iba a haber, porque había otro lugar para sacrificio. Y lo tercero es que los sacrificios solamente podían ofrecerlos los sacerdotes. Eso usted lo sabe perfectamente. Solo los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes, y solo los levitas podían servir como sacerdotes, nadie más. ¿Se acuerda de aquel rey Usías, que sin ser levita
se atrevió a entrar en el templo y dijo: ¿qué? Yo soy el rey y aquí yo mando. Y se metió al lugar santísimo a ofrecer incienso. Y él dijo: si ustedes pueden, yo puedo mucho más, porque soy el rey. Y ahí estaba ofreciendo incienso a Dios, cuando Dios le envía una lepra que le hiere la frente. Y él ni cuenta se había dado. Pero los sacerdotes que estaban ahí, que le habían dicho: no entre, no entre, no entre, vieron que la lepra se le estaba extendiendo en la frente y le dijeron: rey, le está apareciendo lepra en la frente, Dios lo está hiriendo, salga de acá. Mire, ya no le tuvieron que rogar, corriendo salió de ahí el rey, porque si no, dijo: aquí Dios me va a matar. Y dice la Biblia que fue leproso hasta el día de su muerte, porque se atrevió a entrar donde no le correspondía. Israel sabía perfectamente tres cosas. Número uno, expiación de pecado solo hay en el templo. Número dos, expiación de pecado solo hay por medio del sacrificio. Y número tres, expiación de pecado solo un sacerdote de la tribu de Leví puede hacerlo. ¿Está claro eso? Estaba clarísimo para Israel. Pero oiga, ¿qué tenemos hoy? Un hombre que está ofreciendo perdón de pecados y que se llama Juan. Así dice, versículo 4: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Pero qué está haciendo este hombre? Está ofreciendo perdón de pecados lejos del templo, porque el templo estaba allá en Jerusalén y él está en el valle del Jordán, bautizando en el Jordán. Dos, allá se necesitaban sacrificios. Juan dice que no son necesarios sacrificios, que lo que se necesita es arrepentirse de los pecados. Tres, él no es levita, menos sacerdote, y está ofreciendo perdón de pecados. Entonces, eso era un rompimiento total de toda la tradición. Lo que Juan está haciendo es rompiendo un paradigma religioso. Está presentando algo completamente diferente, que era hasta chocante para los israelitas. Tan chocante como que si un día, hermano, alguien viniera aquí y se subiera acá a este púlpito y les dijera: oigan, gentes, es cierto, Cristo perdona pecados, pero quiero decirles que por allá hay otro fulano que también perdona pecados. Cristo ofreció su sacrificio para perdonar pecados, pero aquel no ha hecho sacrificios, pero perdona pecados. Vayan allá y le van a perdonar los pecados. ¿Usted qué diría? Diría: este es un loco. Pero más diría: este es un hereje. Que el Señor reprenda al diablo, diría usted. Así diría, ¿verdad? Hoy ya entiende por qué decían que Juan el Bautista tenía demonio. Porque estaba enseñando todo lo contrario. Y él está diciendo: aquí hay perdón de pecados, vengan, vengan. No tienen que traer ni cordero, ni palomino, ni vaca. Traigan su corazón arrepentido y aquí habrá perdón de pecados. Y lo voy a bautizar aquí en el Jordán.
Dentro de la ley de Moisés, en el templo habían lavamientos ceremoniales. El mismo sacerdote, cuando iba a entrar a ministrar dentro del templo, al entrar en el patio del templo, lo primero que había era un depósito enorme de bronce que le llamaban el mar, y le llamaban el mar porque tenía una cantidad grande de agua. Eso servía para que el sacerdote se bañara. Se quitaba sus ropas con las que venía de su casa, se bañaba y ya bien bañado se ponía las ropas sacerdotales y ya podía entrar a ministrar. Ese era un lavamiento. Pero habían otros lavamientos que se hacían para el perdón de pecados. Hoy Juan está diciendo: vengan, yo no tengo un mar de bronce, pero Dios aquí ha puesto el río Jordán. Y aquí está el agua de Dios para los que se quieran tener este lavamiento. Y eso era el bautismo de Juan. Y él ahí compartía y anunciaba perdón de pecados. Note entonces cómo, y eso que, como el Evangelio de Juan lo dice, el bautista, él no era la luz, sino que había venido solo para dar testimonio de la luz, que es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué luz era esta que venía? Era una visitación de Dios completamente diferente. Era, hermanos, como el preludio de lo que venía en Jesús. Era algo totalmente distinto. Y lo sorprendente es esto que dice el versículo 5: toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén, ¿dónde estaba el templo?, acudía a él. Y dice que cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Aunque lo que Juan hacía era haber comenzado en un lugar marginal, insignificante, olvidado. Aunque lo que él hacía estaba en contra de la religión instituida. Aún con eso, dice que toda la gente venía a él para ser bautizados. ¿Por qué la gente venía? Hay varias razones. Una de ellas es que obviamente se trataba de un movimiento de Dios. El solo hecho que multitudes llegaran, eso hablaba que era de Dios. Dios estaba detrás de eso, Dios se estaba moviendo. Pero habían otras razones también. Una era que precisamente porque los sacerdotes tenían el monopolio del perdón de pecados, ellos lo habían convertido en un sistema de extorsión. Por eso es que los sacerdotes eran la gente más rica que había en el pueblo de Israel. Y tenían tesoros fabulosos. Tenían mucho dinero. Porque la sociedad israelita era una sociedad cuya economía se basaba en la agricultura, fundamentalmente, y un poco en la pesca. De eso vivía la gente. Y usted sabe que para la agricultura es fundamental la lluvia. Pero ¿quién envía la lluvia? Es Dios. Usted sabe que si no llueve, ¿qué puede hacer la gente? Solo pedirle a Dios que llueva. El campesino, la gente, lo que quería era que lloviera. Pero como la lluvia solo Dios la podía enviar,
entonces tenían que acudir a Dios. Pero la ley decía que había que llevar sacrificios a Dios. Entonces las personas llevaban sacrificios. Ese no hubiera sido el problema. El problema era que los sacerdotes habían construido alrededor del templo todo un sistema de extorsión. Se recuerda que en 2 ocasiones el Señor Jesús expulsó del templo a los que vendían palomas, corderos, reses, que cambiaban moneda. ¿Lo recuerda? Ese era el sistema de extorsión que los sacerdotes tenían. Hay evidencia que era el sacerdote Anás quien tenía el control de todo ese negocio. Hay gente que es muy sencilla y dice: mire, el Señor echó fuera a los vendedores del templo, por lo tanto en las iglesias no hay que vender nada, ni Biblias, porque ya dijo el Señor que expulsó a los mercaderes. Pero oiga, si simplemente hubieran sido ventas, el Señor no les hubiera dicho nada. Porque en una venta, si usted quiere, compra, y si no quiere, no compra, y se acabó. Pero ¿qué era allí? Era un sistema de extorsión. ¿Por qué razón? El cordero, por ejemplo. La ley decía que el cordero que tenía que ofrecerse para el sacrificio tenía que ser un cordero perfecto. Pero ¿quién decidía qué cordero era perfecto? La ley misma decía la edad exacta que tenía que tener, que no debía tener ningún defecto, entendido esto como que no debería ser tuerto, no debería estar fracturado, no debería estar sarnoso. Es decir, el corderito tenía que haber estado sano. Pero ¿qué ocurría? Que los sacerdotes, en su sistema de extorsión, ellos decían cuáles eran los corderos perfectos, los que Dios aceptaba. Y decían: los corderos que Dios acepta son los que venden allá afuera. Pero ellos eran los propietarios de esas ventas. Entonces, por allá, un pastor de ovejas, él podía, tenía muchas ovejas porque esa era su oficio, y él podía cuidar un corderito de acuerdo a las especificaciones de la ley y tener la edad exacta para el sacrificio, y lo llevaba y decía: bueno, aquí traigo mi cordero, de acuerdo a la ley es perfecto, puede ser sacrificado. ¿De dónde lo traes? Lo traigo de mi redil. Entonces no sirve, tienes que comprarlo acá. No, pero si este cumple. No, si no lo compraste acá, no. Pero revísenlo, no tiene fractura, no tiene pulgas, no tiene sarna, no está ciego, no está sordo, no le falta una oreja, tiene la edad exacta. ¿Qué tiene de malo mi cordero? Que no lo has comprado aquí, tienes que comprarlo acá. Y entonces, ¿qué hago con mi cordero? Ve tú, véndelo, cómelo o regrésalo a tu redil. Pero si quieres sacrificar cordero, tienes que comprarlo acá. Pero el problema no solo era que les obligaban a comprar ahí, sino que vendían carísimo. Y si un cordero, no tengo el dato, tendría que buscarlo, cuánto podía en promedio valer un cordero en esa época, pero supongamos que el cordero podía valer 30 denarios. Los que vendían ahí en el templo podían valer 60, 90 denarios. Y usted tenía que pagar, lo estaban estafando. Si es que le estaban robando sin pistola. Y si la gente decía: pero yo no tengo ese dinero para comprar un cordero de ese precio,
Entonces le decían: no tendrás la bendición de Dios, no hay lluvia para ti. ¿Qué prefieres? ¿No tener cosecha todo este año o rebuscarte y conseguir el dinero? ¿Y qué hacía el pobre campesino? No tenía opción, tenía que ir a ver a dónde conseguía los 60 o 90 denarios que le pedían para robárselos. Llegaba y compraba un cordero igual al que él había criado, pero ese sí era perfecto. Entonces, por eso le digo, no era que hubiera ahí una ventecita: miren, aquí vendemos palomitas, ¿quiere una? No, no quiero. Y usted va. Es que no podía ir, no podía ir a ofrecer sacrificio si no compraba ahí. Lo mismo era con las palomas, lo mismo era con las reses, lo mismo era con el cambio de dinero, porque los sacerdotes se habían inventado que todas las monedas que circulaban varias, griegas, romanas, como eran de otras naciones, ellos decían: ese dinero gentil, es inmundo, no puede entrar al templo. Tiene que ser el ciclo del templo, que era una moneda que solo valía ahí en el templo. Porque la ley también decía que si usted vivía, por ejemplo, en el norte de África y era ganadero, usted tenía que dar el diezmo de su ganado. Y eso podía representar tener que llevar 20 reses. Pero ¿cómo las iba a llevar? Desde el norte de África hasta Jerusalén. Entonces la ley contemplaba eso y decía que usted podía vender esas 20 reses en el norte de África, tomar el dinero y llevarlo a Jerusalén. Y decía: aquí traigo el dinero, este es el dinero de mis diezmos de mi ganado. Y se acabó. Pero ¿qué sucedía? Cuando llegaban, decían: aquí traigo el dinero. Ah, ¿y ese dinero dónde es? Ah, es moneda romana, esta es la que se utiliza en el norte de África. No, papito, aquí no recibimos dinero inmundo. Y entonces, ¿qué hago? Ahí están los cambiadores. Ahí te van a hacer el favor de cambiarte tu dinero. Y entonces iba y decía: aquí traigo mi dinero, quiero que me lo cambien por el ciclo del templo para poder entregar mi ofrenda. Ah, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Cuánto trae? Tanto. Ah, qué bien. Pero le vamos a cobrar una comisión y tenemos que cobrarle el IVA. Y también hay un porcentaje por cambio de moneda. Y hay otro porcentaje por servicio al cliente. Y hay otro porcentaje porque le estoy hablando. En serio. Y hermano, lo expulgaban. Entonces, cuando ya le daban el cambio, venía siendo la mitad, la tercera parte de lo que había. Oiga, pero si estos no son mis diezmos, ya se quedó usted con la mayor parte. Ah, ¿ya no le ajustó? No. Cáigale con más entonces. Y tenían que dar más. ¿Por qué? Porque si no lo daban, la bendición de Dios no estaba sobre ellos. ¿Y qué podía hacer la gente? No podían ir a buscar: ah, bueno, entonces si es tan caro el Señor de los ejércitos, me voy a ir a buscar a otro Dios más barato. Si se les había enseñado por siglos y Dios mismo había dicho: fuera de mí no hay Dios. Entonces, note cómo hasta las cosas más santas se pueden utilizar mal cuando el corazón es podrido. Mire, por eso es que Jesús no se detenía en calificativos y les decía: generación de víboras, hijos de culebras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ustedes de su padre el diablo son. ¿Y cómo no les iba a decir todo eso? ¿Cómo no les iba a decir: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Si eran ladronazos, hermano. ¿Y qué opción tenía la gente? No tenían opción. La opción era quedarse sin la bendición de Dios. Pero ¿qué agricultor, qué ganadero se iba a atrever a quedarse sin la bendición de Dios un año? Se sometían. Y por eso es que los tesoros del templo crecían y crecían y crecían. Y hay otra cosa más,
que dentro de la política de ocupación romana, ellos no tocaban el aspecto religioso. Por lo tanto, los tesoros del templo no tenían impuesto. Era lo único que no tenía impuesto. Entonces, eran riquezas que se iban acumulando y acumulando, y como el mismo judaísmo decía que nadie podía entrar en el templo más que los sacerdotes, no podían entrar los inspectores romanos, y no lo hacían, porque esa era parte de la política de la llamada paz romana. Ellos sabían que si trataban de entrar al templo era guerra con Israel, y ellos no querían eso. Entonces nunca entraban. Entonces, ¿saben lo que ocurría? Que ni los romanos sabían cuánta riqueza había dentro del templo. Solo los pocos sacerdotes que podían entrar ahí lo sabían, y era de ellos ese dinero. De ahí tomaron el dinero con el cual pagaron la traición de Judas. De ahí tomaron el dinero para sobornar a los guardias que habían visto a Jesús resucitado, y le dijeron: miren, aquí les vamos a dar dinero, pero díganle a la gente que ustedes se durmieron y que sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, y que el fulano ese no ha resucitado. Y cuando que ellos vieron las bolsadas de dinero, bueno, entonces es cierto, me dormí. Pero ¿y si Pilato nos castiga por habernos dormido? No, no se preocupen, que también para él tenemos un precio. Para él también tenemos una explicación. Mucho dinero. Esa es la razón por la cual los romanos, al lado del templo, construyeron una gran torre llamada la Torre Antonia, porque los romanos querían ver, como no podían entrar, y hicieron la gran torre para desde arriba poder ver hacia adentro, ver el templo. ¿Qué había? Porque había muchas fábulas que eso estaba lleno de oro. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando ellos construyeron la torre para ver, los sacerdotes levantaron el muro más y ya no pudieron ver. Eso es real. Eso es histórico. O sea, usted lo puede ver. Hay dibujos. Todavía están los restos de la Torre Antonia allá en la explanada del templo. Si algún día lo llevan de turista por allá, vaya a ver y va a ver, ahí está. Eso es verdad, es real. Entonces, la gente estaba insatisfecha. Pero ¿qué opción tenían? Ninguna. Hasta que apareció ese fulano en el desierto y diciendo: aquí hay perdón de pecados. Oye, pero ahí no es el templo. Es que Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres. Vengan, que aquí no hay templo, pero aquí está el que perdona los pecados, y pronto viene el que no solo bautizará en agua, sino que en Espíritu Santo y fuego. Y le decían: oye, pero tú no eres sacerdote, tú no eres levita, porque Juan era de la tribu de Judá. Tú no eres levita. Y él decía: es que Dios no anda buscando familias. Dios lo que busca es un corazón puro. ¿Y entonces qué? ¿Eres profeta? No, no soy profeta. ¿Eres el Cristo? No, no soy el Cristo, Él viene detrás de mí. Entonces, ¿eres Elías? No, no soy Elías. ¿Y entonces qué eres? Nadie. Solo soy una voz que dice: arrepiéntanse, crean al Evangelio, porque viene el que es mayor que yo. Pero tú no tienes sacrificios, tú no tienes altar. ¿Y qué más altar que este río que Dios ha creado y estas aguas que vienen de la mano de Dios y que pueden purificar? Vengan a recibir el perdón de pecados, pero deben arrepentirse. Deben arrepentirse. Arrepiéntanse y recibirán el perdón de pecados. Era otra alternativa. Entonces la gente se va. Dice que toda la gente, hasta la de Jerusalén, fueron. Juan, ¿y tú cuánto cobras? Que el Señor te reprenda, porque eso es lo que estamos evitando.
Después vamos a ver cómo Juan vivía una vida extremadamente sencilla en su forma de vestir, en lo que comía. Era un asceta. Entonces, ¿y él para qué quería dinero? No lo quería. Mejor él decía, si tienen 2 túnicas, denle una al que no tiene. Y los soldados llegaron y dijeron, y nosotros somos soldados, ¿qué vamos a hacer? Conténtense con su paga y no anden estafando a la gente aprovechándose que son soldados. Y hasta los fariseos llegaron y le dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y ustedes, hijos de víboras, ¿quién los invitó? ¿Quién les dijo que huyeran de la ira venidera? Y les digo, arrepiéntanse, hagan obras de verdadero arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan era una bomba, hermanos. Y oiga que cuando Dios va a inaugurar nuevas épocas en la visitación a su pueblo, casi siempre lo hace rompiendo con lo que ya había. Porque ¿sabe qué sucede? No es que la ley fuera mala si Dios la dio. No es que adorar solo en el templo fuera malo, si eso Dios lo había dicho. No es que solo a través de sacrificios hubiera perdón de pecados, si Dios lo había establecido. Pero ¿qué sucedió? Que todo eso que era de Dios y que era bueno y que era verdadero, los hombres comenzaron a utilizarlo para mal. Y dijeron, aquí podemos hacer negocio. Y lo estaban haciendo. Las cosas pierden la razón por la cual las dio. Y el hombre comienza a utilizarlas con propósitos que ya no son los que Dios quería. Y eso le puede suceder, hermanos, a cualquier movimiento, a cualquier denominación, a cualquier iglesia, a cualquier cristiano que pierde de vista la razón del evangelio. Y ya el evangelio ya no es lo que es. Y eso no significa que el evangelio sea malo, que el evangelio sea inadecuado o que sea mucho menos una mentira o una hipocresía. No, es la gente la que se vuelve mala, mentirosa e hipócrita y comienza a utilizar hasta lo más santo para los propósitos más viles. ¿Y cuánta gente no puede haber que ve la obra de Dios como una manera de hacerse de bienes, de hacer dinero o de vivir? Es mi forma de trabajar. A mí deme una iglesita y yo ya con eso voy a vivir. Eso quiere él. Vivir, tener un salario. Pero Dios no nos llama a que vivamos de su obra. Nos llama a que muramos por su obra, que es diferente. Pero esos elementos se pierden. Y entonces cuando se pierden, ahí es donde aparecen aquellos hombres como Juan el Bautista, que vienen rompiendo paradigmas. Rompen paradigmas que han estropeado la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Jesús apareció, aquí estamos con Juan y mire todo lo que Juan está haciendo. Y el que solo es la voz que anuncia que detrás viene el de verdad. Cuando llegue el de verdad, hermano, él viene para renovar todo. Llega el día sábado y él sigue sanando. Y sé que ustedes ya perdieron el sentido del sábado. No se hizo al hombre por causa del sábado. Es lo inverso. El sábado se hizo para el servicio del hombre. Señor, ¿y por qué tú no te lavas las manos para comer? Porque no quiero. A Dios no le importa cómo yo tengo las manos, le importa cómo tengo el corazón. No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale de su corazón. El Señor la importancia la ponía en un sincero compromiso con Dios, del corazón, no de las apariencias.
Pero ahí es donde primero fallamos. No vaya a decir amén, ni levantar la mano, ni es cierto, nada diga. Pero solo piensa en esto. ¿Acaso usted no ha criticado a veces personas por su apariencia? ¿Acaso usted no ha dicho, uy, el fulano cómo anda? Y dice que es creyente. Uy, la mengana, parece loca. Entonces, ¿qué es lo que está juzgando? Jesús dijo, no es lo que entra, es lo que está en el corazón. Cuando usted comienza a ver a su alrededor y comienza a juzgar a las otras personas, ya perdió el sentido del evangelio. Porque el sentido del evangelio es que usted vea su corazón. Ah, no, pero mire, el fulano cómo anda, ¿por qué no le dicen nada? Porque la Biblia dice, ¿por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Dios es quien lo va a juzgar. Y le aseguro esto, hermano, Dios es muchísimo mejor juez que usted. De seguro. Usted no puede defender la obra de Dios como Dios sabe hacerlo. Y si usted dice, ¿por qué no malmata a esa mujer? ¡Qué bárbara! ¡Qué testimonio el que anda dando! Porque el hombre solo ve lo que está ante sus ojos. Dios ve el corazón. Y usted dirá, pero ¿y esa mujer qué tendrá en su corazón? Yo no lo sé. Y la verdad es que ni usted lo sabe. Solo Dios lo sabe. Y eso es lo que a Dios le interesa. Por eso le digo que fácil es perder. Nosotros insistimos mucho y decimos, el evangelio no es una religión. El evangelio es una relación, decimos, con Jesús. Entonces, cuando la gente viene y dice, mire, ¿y usted de qué religión es? Usted viene y dice, no, yo no soy de ninguna religión, yo soy de Cristo. Ese es el discurso. Ese es el discurso que tenemos en nuestro labio. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos la gente más religiosa que hay sobre el planeta. Nosotros somos más religiosos, mucho más religiosos que los católicos romanos, que normalmente se les acusa que ellos son los religiosos. Y dicen, ellos tienen una religión, nosotros tenemos un Salvador. Mire, sea honesto, sea sincero y se va a dar cuenta que usted es mucho más religioso que ellos. Por eso le digo, una cosa es el discurso, otra cosa es la vivencia. Y ese fue el problema con Jesús, que vino a señalar la vivencia. Y fue lo que Juan hizo. Porque note, versículo 5, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Oiga esto. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Para Juan, ¿qué era lo determinante? Era que la gente reconociera su pecado, que lo confesara, que se arrepintiera de su pecado. Eso era lo determinante para Juan. Si uno pregunta, ¿qué enseñaba Juan? ¿Que bautizarse en el agua quitaba el pecado o arrepentirse? Por el pasaje que acabamos de leer es claro que el énfasis de Juan estaba en el arrepentimiento. Y eso es reforzado por Josefo, que en su libro Antigüedades, hablando él de Juan el Bautista, hay una parte donde él habla de Juan el Bautista. Recuerde que Josefo no fue cristiano, él era judío. Pero él dice que Juan, así lo dice, no palabras exactas, pero la idea, él dice, Juan pedía que las personas lavaran su cuerpo en el agua del Jordán, porque entendía que sus corazones habían sido lavados antes por el arrepentimiento.
Si hasta alguien que ni cristiano fue entendía el mensaje de Juan, que él de lo que hablaba era de un arrepentimiento, y que bautizarse en agua era solo como para confirmar ese paso que la persona estaba dando a una vida distinta. Aquí hay algo nuevo, hermano, que era nuevo en ese momento, y es que se está enfatizando el valor que tiene el arrepentimiento y la confesión. Porque en el sistema del templo usted podía salir perdonado sin haberse arrepentido. ¿Por qué? Ya le dije que el sacrificio dependía del tipo de pecado que usted hubiese cometido. Pero supongamos que el sacrificio era llevar un cordero. Bueno, usted llegaba, le robaban primero allá, ¿verdad? En las ventas de extorsión. Y ya bien robado, bien asaltado, usted llegaba con el cordero, por el cual había pagado el triple, igual a cualquier otro cordero. Pero como ese decían que tenía que ser, ese era. Usted lo llevaba. Ajá, caballero, ¿por qué trae este cordero? Ah, porque fíjese que yo he cometido muchos pecados y quiero el perdón. Muy bien, ponga sus manos sobre el corderito, sobre la cabeza del corderito, y eso implicaba que los pecados del fulano se le pasaban al animalito. Vaya a decir el sacerdote, ahora sus pecados ya no están en usted, están en el cordero. Así que vamos a castigar el cordero por estos pecados. ¡Blan! Lo degollaban, le cortaban el cuello, recogían la sangre, y con la sangre se la echaban al tipo y le decían: ya se puede ir, está limpio, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y bendiga tu familia, tu cosecha, tu ganado, tu siembra de este año. Vete con la bendición de Dios. Y aquel decía: amén, y salía feliz. Y si usted le preguntaba, ¿se arrepintió? ¿Ah? Que si se arrepintió, le duele haber pecado. Me dolió la estafada que me dieron allá afuera, pero yo ya cumplí. El arrepentimiento, el reconocimiento de pecado, no jugaba ningún papel. Era solo cumplir una ceremonia. Era solo cumplir una ceremonia. Y volvían a hacerlo. Por eso es que Hebreo dice que en los sacrificios la gente lo que hacía era recordar los pecados que cometían todos los años, porque ellos no tenían conciencia, ni su conciencia les aseguraba que sus pecados hubiesen sido perdonados. No eran perdonados. Por eso yo he estado utilizando la palabra expiación, que significa cubrir, no quitar. Pero Juan no está hablando de expiar pecados, él está hablando de perdón de pecados. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento. El arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa que tú traigas un cordero, 10 corderos, 10,000 corderos, 40 reses, una ofrenda de cientos de miles. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que vengamos con un corazón humilde y le digamos: Señor, soy una desgracia y he pecado y me arrepiento y ya no quiero ofenderte más, quiero cambiar. El que se arrepentía, decía Juan: ven, ven, ven al agua. Y aquí simbólicamente esto te lavará. No porque el agua quita el pecado, sino que porque te has arrepentido. Y la gente se bautizaba, y al bautizarse el Señor te ha perdonado. Ve a tus labores, el Señor te bendiga. Y la gente iba contenta, pero cambiada, arrepentida, porque el profeta decía que la voz que clamaba en el desierto venía para preparar un pueblo santo para el Señor. Y eso no lo podía producir la sangre de toro, no lo podía producir el templo. Por eso es que Jesús siempre vio con desprecio al templo, y por eso él dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por eso es que a Jesús lo odiaron. Así que mire, a ellos no les hubiera importado que Jesús dijera: yo soy Dios. Pero es que hable ese loco,
Que Jesús hubiera dicho, cumplan la ley, no les hubiera importado. El problema es que Jesús atacó el templo y dijo que era una hipocresía, que eran ladrones, que era una cueva de ladrones. Ese fue el problema. Lo vamos a ver en el Evangelio. Por eso es que Juan tiene problemas. Pero fíjese, la gente, el pueblo, lo tenían por profeta y lo amaban y lo respetaban. Mire, el mismo Josefo, que ya le dije que no es cristiano, en ese su libro Antigüedades, en la sección 18, si lo quiere buscar, él dice que Herodes trataba de matar a Juan, pero no podía, porque Juan, dice, era un hombre de buen corazón. Lo dice alguien que ni cristiano fue. Y es lo que dice la Biblia también. Josefo escribió antes que los evangelios fueran redactados. Pero dicen lo mismo, que Herodes le tenía miedo a Juan porque toda la gente lo tenía por profeta. Entonces, note lo que está pasando. Lo que se está diciendo es, Dios no está en los templos, Dios está en el desierto, Dios está en estas piedras del Jordán. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere arrepentimiento. Dios no quiere profesionales religiosos como eran los sacerdotes con sus vestiduras. Él lo que quiere es gente que haga su voluntad. Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es confesión de pecados. Aquí no hay sangre, pero hay agua. El agua del río de Dios, que no necesita ser bendecida, porque todo lo que Dios ha hecho es bendito ya. Vengan, los que quieran arrepentirse, vengan. El centro estaba en el corazón, y cuando Jesús aparece es su historia también, es su evangelio, es su buena noticia, que hay perdón de pecados en el corazón cuando hay verdadero arrepentimiento. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Hay aquí una enseñanza importante que hoy hemos mencionado, y es que Dios no quiere nuestras apariencias, Él no quiere ceremonias, o como le dijeron los discípulos a Jesús con referencia al templo, le dijeron, mira qué piedras, mira qué edificios. Pero Jesús no se impresiona por los edificios. Él lo que quiere es un corazón arrepentido. De igual manera, así de sencillo es Dios. Dios no espera que tú vayas a la tierra de Israel para encontrar el perdón de pecados. Dios no espera que vayas a un tremendo edificio. Dios no espera que vayas a una gran catedral para tener el perdón. Jesús dice, aquí estoy, aquí, ven. Solo arrepiéntete y yo te recibiré. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra y por primera vez necesita venir para creer al evangelio? Le voy a invitar que ahí en el lugar donde se encuentra nos indique su deseo de recibir al Hijo de Dios, poniéndose en pie en el lugar donde se encuentra. Con toda confianza, ahí donde está, póngase en pie. Y el ponerse en pie es que usted dice, yo quiero ese perdón, yo quiero entregarme al Hijo de Dios. ¿Necesita hacerlo? Póngase en pie. Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Le animo para que se acerque. Venga. Nunca las cosas de Dios fueron complicadas. Si usted le dijeron que para recibir el perdón de pecados tenía que hacer cosas complicadas, una tras otra ceremonia,
ir a tal lugar porque eso solo en tal lugar te lo pueden perdonar. No, Dios está aquí, como estaba allá en el desierto con Juan, y estaba en aquellas aguas que de la montaña fluía hacia el mar, chocaba en las piedras, pero que un corazón arrepentido podía encontrar allí esperanza. Aquí hay una persona que viene, bienvenido, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Otra persona, venga, queremos orar por usted. ¿Alguien más? Yo le invito para que venga. Lo que a Dios más le interesa es que haya en nosotros sinceridad, esa honestidad que nos haga decirle: Señor, en verdad he fallado, no he hecho lo que a ti te agrada, pero me arrepiento y quiero cambiar. Venga, póngase en pie. Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, puede pasar en este momento. Pase, venga, vamos a orar por usted. Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir, puede pasar, por favor. ¿Hay alguna otra persona? Le invito para que pueda pasar. ¿Alguien más que necesita, ya sea venir por primera vez o necesita reconciliarse? Le invito, pase, venga, acérquese y vamos a orar por usted. No son las muchas ceremonias, realmente ni siquiera es la persona que le invita a venir a Jesús, es su arrepentimiento sincero el que cambia las cosas delante de Dios. ¿Hay alguien más? Vamos a finalizar ahora, vamos a orar. Acá hay otra persona más que pasa, Dios la bendiga. Bienvenida. Mientras esta persona pasa, yo quiero invitar a usted que nos ve por televisión para que no deje pasar este momento. También ahí en el lugar donde usted está, Dios está a su lado. Lo que atrae la presencia de Dios es la sinceridad. Y si en usted hay un arrepentimiento sincero, únase con nosotros en esta oración. Señor, gracias te damos por estas personas que están aquí al frente, entregando sus vidas a ti. Gracias por los televidentes, gracias por los radioescuchas, gracias por aquellos que de cualquier manera, de cualquier medio, están ahora abriendo sus corazones para creer en ti. Te pido, Padre, que les perdones, perdónales, dales vida nueva, Señor. Que no se aparten de tu lado. Y Señor, sabemos que para ti no hay ceremonias, grandes edificios, profesionales de la religión, sino que tú buscas los corazones sencillos, humildes, que sienten dolor por haberte ofendido y que buscan el perdón. Eso es lo que a ti te agrada, Señor, y te complaces en perdonarles. Quita el pecado de quienes se arrepienten. Restáurales, perdónales, dale vida nueva, y que de hoy en adelante puedan vivir, Señor,
agradándote, sirviéndote. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén.